Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Eren finalmente le cuenta a Selma sus sentimientos. Del otro lado, Alay, Zeynep y Alil están uno al lado del otro. Por otro lado, Leila quiere interponerse entre Zeynep y Alil. Sin embargo, Zeynep no le da ninguna oportunidad a Leila. Cuando Leila actúa, Zeynep se siente incómoda. Él pregunta, ¿qué está haciendo esta mujer? Selma quiere corresponder a los sentimientos de Eren. Sin embargo, dice que quiere pensar un poco en ello por la reacción de su madre. Eren dice que no quiero lastimarte ni molestarte. Por eso, dice, puedes contestar cuando quieras. Selma se preocupa y se levanta de la mesa. A Zemil le resultó difícil soportar un elogio que no merecía. Le cuenta todo a Merve. Merve responde con gran madurez. Él dice que tú eres la razón para ir a este curso. Dice que esto es muy valioso para mí. También dice, me gustó mucho que fueras honesto. La tía Bedrille trajo la cinta de compromiso de Melek. Le da un trozo a Zeynep. Zeynep pregunta, ¿no debería entregarse la cinta a las chicas que quieran casarse lo antes posible? Le dice a Alil, también queríamos ver tu progreso lo antes posible. Selma regresa a casa. Está bastante triste. Igual que Eren. Cree que es una vergüenza para Eren. Eren dice que expresé mis sentimientos demasiado pronto. Dice que se fue como si estuviera huyendo. Si era Selma, me gustaba. Él dice, tenía un poco de confianza en mí mismo y desapareció gracias a Feyyaz. Melek agradece a Zeynep. Melek dice que incluso si fingen estar comprometidos, se llevan muy bien el uno con el otro. Zeynep dice que es un juego como usted dice. Y añade, por supuesto que terminará. Luego los novios salen de la casa. Leila escuchó la conversación. Naturalmente lo disfruta. Para la tía Zeynep Bedrille estaban incompletos. Se completaron el uno al otro. Se dice que quienes se encuentran con amor nunca serán separados. Alil dice que su casa está muy cerca de todos modos. La tía Bedrille dice que es la vejez. Gracias a Dios han establecido su hogar, dice. La abuela Zumrud dice, vamos, descansemos. Dice que nos sentemos un rato. Zeynep dice que el amor de los ángeles existe desde la infancia. Dice que también llevaban consigo su comida. Alil dice que tienen suerte de haberse encontrado, no todos tienen la misma suerte. La voz interior de Zeynep pregunta qué quiso decir, y eso es todo. La abuela de Feria descubre cómo llegó Akan al negocio. Entonces piensa que Akan engañará a esta chica. Dice que tengo que encontrar una manera de enviarlos por caminos separados. Zeynep rechaza la oferta de ayuda de Leila. Zumrud Granny estaría bien para tomar un café para el cansancio. Asu llega a Alper. Intenta llamar su atención de alguna manera. Pregunta sobre el libro que está leyendo Alper. Luego habla del contenido del libro. Entiendo que estás intentando llamar mi atención a espaldas de Alper Asu. Pero tú no eres la chica principal, dice. Dice que necesito llamar la atención de Alil. Leila se presenta. Entonces la mayoría de estas tierras son nuestras. Entonces terminé mis estudios y regresé. Dice que estoy aquí ahora. Alil dice que le gusta el café solo. Leila está casi derrotada. Leila, debes estar abierta a las innovaciones. Quizás a ti también te guste dice. Alil dice que soy conservador. Si me encanta, no lo cambiaré, dice. La abuela Fatma, por el contrario, teme que Akan pueda impresionar a Feria. Por eso no quiere dejarlos solos. La tía Bedrille agradece a Alil. Mientras tanto, derrama café sobre la camisa de Alil. Leila dice que tengo toallitas húmedas. Zeynep toma el pañuelo de la mano de Leila. Él dice que yo me encargaré. Se limpia la camisa. Mientras tanto, la tía Bedrille comprende el propósito de Leila. Quiere enviarlo a casa. Mientras tanto, no se pueden perder las miradas de Zeynep a Leila. Zeynep, que fue atrapada por la tía Bedrille, intenta recuperarse. Luego recuerda su lucha por Alil.
Luego piensa para sí mismo ¿por qué hice esto? Alil se le acerca de repente. Con platos de postre. Usted está cansado. Dice que comamos juntos. A Zeynep le gustan mucho los postres. Alil, las almendras que agregué también quedaron bien. Zeynep también dice que lo importante es complementarnos. La voz interior de Alil pregunta, ¿qué estás diciendo? Él dice que no lo hagas. Cuando Alil cuida de Zeynep, Zeynep ya no puede mirarlo a los ojos. Se avergüenza y busca una manera de escapar. Alper, Songül y Gulan beben té juntos. Gulan dice que Alil regresará hoy. Leila regresa. Mientras Alil ordena el jardín, Leila se ofrece a ayudar. La tía Bedrille viene al rescate de Zeynep. Inmediatamente se lleva a Leila de allí. Luego va a Zeynep. Señala a Alil. Zeynep se siente atrapada. Él la deja avergonzada. La abuela Fatma intenta por todos los medios evitar que Hakan influya en Feria. A Eren le cuesta concentrarse en el trabajo después de lo sucedido con Selma. Alil llama a Eren. Eren dice cuántos días has estado, dónde has estado, tenemos una reunión importante. Dice que será mejor que vengas pronto. Alil dice que queda un poco de trabajo, iré. Se encuentra con Eren Alper. Sin embargo a Eren no le agrada mucho Alper. Songül Aslan dice que no le agrada mucho su familia. Eren dice que Alil regresará hoy. Tía Bedrille de alguna manera. Dice que no pudo ir. Zeynep dice Leila, ¿verdad? Mira, tenía razón. ¿No le tomaste la mano en el baile Alay? Él dice, ¿no dijiste que este hombre es mío? Dice que el amor te hace hacer las cosas que dijiste que no harías. Mientras tanto Alil entra a la cocina. Zeynep entra en pánico y cree que la han atrapado. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.